Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto cuando acepté la invitación de Javier de pasar una noche en la casa abandonada de las afueras de la ciudad de Toledo. A mis 24 años, no creía que nada pudiera asustarme de verdad. Javier me aseguró que sería una experiencia única, sobre todo porque llevaríamos un tablero de Ouija. La casa era conocida por los sucesos sobrenaturales, pero yo tenía más curiosidad que miedo. Cuando llegué, lo primero que sentí fue el peso de la atmósfera. Era como si el aire fuera denso, opresivo, que dificultaba la respiración. Las paredes de la vieja mansión parecían susurrar secretos que no quería oír. El viento helado que soplaba afuera parecía penetrar en mi piel, pero, a pesar de todo, entramos en la casa, decididos a poner a prueba nuestra entereza. El interior era aún más oscuro de lo que había imaginado. El suelo de madera crujía bajo nuestros pasos, y la tenue luz de las velas que habíamos traído creaba sombras danzantes en las paredes. Javier y yo nos instalamos en la sala principal, donde colocamos la Ouija en el suelo. Mi corazón latió más deprisa cuando toqué el tablero por primera vez. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí ignorarlo. Sentados frente a frente, empezamos la sesión. Hicimos la primera pregunta, y para mi sorpresa, la mano empezó a moverse. Al principio pensé que Javier estaba bromeando, pero la expresión de asombro de su rostro me convenció de lo contrario. Realmente estábamos en contacto con algo más allá de este mundo. La sensación era a la vez emocionante y aterradora. Aquella noche en la casa abandonada solo sería el principio de lo que se convertiría en el acontecimiento más angustioso de mi vida. Poco sabía que, al aceptar la invitación de Javier, estaba abriendo la puerta a una pesadilla de la que quizá nunca escaparía. La casa parecía viva, vigilando cada uno de nuestros movimientos, y una creciente sensación de terror se apoderó de mí. Estaba a punto de descubrir que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. Cuando llegamos a la casa abandonada, sentí inmediatamente una atmósfera pesada y opresiva. No había tiempo que perder, y pronto empezamos la sesión con la Ouija en la habitación principal. Cuando toqué el tablero, un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí ignorarlo y seguir adelante. Javier y yo hicimos preguntas, y para nuestra sorpresa el puntero empezó a moverse solo. Al principio pensé que era Javier bromeando, pero pronto me di cuenta de que también estaba visiblemente asustado. Las respuestas que salieron fueron breves y vagas, pero suficientes para mantenernos intrigados. La sensación de que algo invisible estaba en la habitación con nosotros era innegable. Mi corazón se aceleraba y la habitación parecía cada vez más fría con cada movimiento del puntero. Con cada pregunta, el puntero se deslizaba por el tablero con una precisión aterradora. Las palabras que se formaban eran enigmáticas y la tensión en el aire era casi palpable. Javier sugirió que preguntáramos el nombre de la entidad con la que estábamos contactando. A regañadientes, accedí pronto. La pizarra deletreó un nombre que nunca había oído antes, pero que sonaba antiguo y lleno de maldad. La temperatura de la sala descendió drásticamente, y una brisa helada pareció surgir de la nada, envolviéndonos en un abrazo helado. El miedo era casi tangible, y empecé a preguntarme si realmente estábamos preparados para enfrentarnos a lo que fuera. Javier parecía decidido a seguir adelante, pero yo sentía que estábamos jugando con fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. El tiempo parecía alargarse mientras la mano seguía moviéndose, respondiendo a nuestras preguntas con una precisión aterradora. La sala, antes solo opresiva, parecía ahora viva con una energía sombría. Susurros indescifrables resonaban a nuestro alrededor, como si nos observaran decenas de ojos invisibles. Las velas que iluminaban la habitación empezaron a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, todas las velas se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total. Sentí un toque helado en el hombro, y cuando me volví, no vi a nadie. El miedo se apoderó de mí, y me di cuenta de que algo realmente siniestro estaba ocurriendo. El silencio era absoluto, solo roto por nuestra pesada respiración y los susurros que ahora parecían más cercanos y amenazadores. Sabía que ya no era seguro continuar, pero algo me impedía detenerme. El tablero de Ouija, con su puntero que parecía tener vida propia,
Era ahora un portal hacia algo desconocido y aterrador. Estábamos a merced de fuerzas que no podíamos comprender, y el remordimiento de haber aceptado este desafío empezó a consumirme. Lo que había empezado como una búsqueda de emociones fuertes se había convertido en una pesadilla de la que no sabíamos cómo escapar. La temperatura de la habitación descendió drásticamente y una brisa helada surgió de la nada. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Javier y yo oíamos susurros indescifrables a nuestro alrededor. Las velas empezaron a parpadear y en un instante se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total. El silencio era asfixiante. Me temblaban las manos mientras intentaba ver algo en la oscuridad. Sentía que no estábamos solos. De repente, sentí un toque frío en el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Se me aceleró el corazón. Javier también parecía nervioso, mirando a su alrededor, como si esperara ver surgir algo de entre las sombras. La ouija estaba quieta, pero la tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra sospechosa. Con la oscuridad que nos rodeaba, la sensación de ser observado se intensificó. El miedo se apoderó de mi pecho y supe que en aquella casa había algo que escapaba a nuestra comprensión. La noche avanzaba y la tensión en la casa abandonada aumentaba. Javier y yo estábamos decididos a continuar la sesión con la ouija, a pesar de los aterradores acontecimientos que ya habíamos presenciado. Reanudamos la comunicación y el tablero empezó a deletrear una palabra: libertad. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró con un golpe que resonó en toda la casa vacía. Intentamos salir, pero la puerta parecía estar bloqueada por una fuerza invisible. Javier empezó a respirar con dificultad y me di cuenta de que tenía los ojos vidriosos, como si le estuvieran quitando la vida. Me invadió el pánico, pero intenté mantener la calma. La presencia maligna parecía cada vez más fuerte. Sentí que un escalofrío se extendía por la habitación y mi respiración se hizo pesada. Javier cayó de rodillas, luchando por respirar, y yo no sabía qué hacer para ayudarle. La sensación de impotencia era abrumadora. La ouija, que ahora era un objeto de puro terror, parecía palpitar con energía propia, como si estuviera viva. A cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más opresiva. Javier estaba pálido y su respiración era casi inaudible. Intenté con todas mis fuerzas abrir la puerta, pero no cedía. Estábamos atrapados en aquella pesadilla, y la presencia maligna era cada vez más evidente. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que nos observaba algo que no podíamos ver. La noche parecía no tener fin, y la esperanza de salir de allí empezaba a desvanecerse. La situación estaba fuera de control, y todo intento de escapar parecía inútil. La desesperación se apoderó de mí, y lo único que deseaba era salir de aquella maldita casa. Javier estaba al borde del colapso, y yo temía lo que pudiera ocurrir a continuación. La presencia maligna nos rodeaba, y el miedo se hizo insoportable. La noche avanzaba, y supe que estábamos a merced de fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. Intenté calmar a Javier, pero empezó a gritar de dolor y se desplomó en el suelo. Su rostro se distorsionó en una expresión de puro terror. Murmuraba palabras incoherentes sobre un demonio llamado Azazel. Sentí una presencia maligna, como si algo estuviera observando todos mis movimientos. El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Intenté levantar a Javier, pero estaba pesado e inerte. Sus gritos resonaban en la habitación, cada vez más fuertes y desesperados. El aire parecía pesar toneladas y la temperatura bajó aún más. Me invadió una sensación de pánico. Miré a mi alrededor, intentando encontrar una explicación lógica, pero todo parecía cada vez más demencial. Javier estaba ahora en silencio, con los ojos vidriosos y sin vida. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda y me di cuenta de que la presencia maligna se acercaba. La habitación se oscureció y apenas podía ver la mano que tenía delante de la cara. A cada segundo que pasaba, aumentaba la sensación de ser observada. Sentí una energía negativa que parecía querer consumirme. Javier permanecía inmóvil y me pregunté si seguiría vivo. El corazón me latía tan deprisa que parecía que se me iba a salir del pecho. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero no me salía la voz.
El silencio era absoluto, solo roto por el sonido lejano de pasos que no podía identificar de dónde venían. La imagen de Javier, con la cara contorsionada por el miedo y el dolor, no se me iba de la cabeza. Necesitaba hacer algo, pero estaba atrapada por el terror que me embargaba. La presencia maligna parecía estar a mi lado, esperando para atacar. Cada sombra de la habitación parecía cobrar vida propia y sentí que perdía la cordura. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y la sensación de impotencia era abrumadora. Entonces, oí un sonido bajo y gutural, casi como un susurro. Era como si una presencia maligna intentara comunicarse conmigo. Cerré los ojos, intentando alejar la sensación, pero fue inútil. El miedo se había arraigado en mi mente y en mi cuerpo. Necesitaba encontrar una salida, pero la puerta seguía cerrada. Cada minuto allí me parecía una eternidad. Sabía que la situación estaba fuera de control. Mis pensamientos se agitaban, intentando encontrar una solución. Decidí romper la ouija con la esperanza de acabar con la pesadilla. Sin embargo, en cuanto toqué el tablero, me arrojaron contra la pared con una fuerza brutal. El impacto me dejó aturdido y con zumbidos en los oídos. Javier, en el suelo, empezó a sangrar por los ojos y los oídos, y su cuerpo temblaba aterradoramente. Mi corazón latía cada vez más rápido, como un tambor de guerra. El dolor en el pecho era insoportable, y sentí que perdía la noción del tiempo. Los minutos parecían horas, y la sensación de desesperación crecía en mi interior. Miré a Javier, implorando alguna señal de que seguía allí, pero sus ojos, vidriosos y vacíos, no me daban ninguna esperanza. La presencia maligna que había sentido desde el principio parecía reírse de nosotros. El aire era pesado, difícil de respirar. A cada segundo aumentaba la sensación de ser observada, como si algo invisible estuviera a punto de atacarme. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentía que se me acababa el tiempo. Cada intento de moverme me producía más dolor. Mi mente era un revoltijo de pensamientos aterradores. Lo único que estaba claro era que teníamos que salir de allí, pero todas las salidas parecían estar bloqueadas por una fuerza que no podía comprender. El sonido de Javier sangrando y la opresiva presencia de la entidad me llevaron al borde de la locura. Me temblaban las manos mientras intentaba pensar en una solución. La casa parecía viva, palpitando con una energía maligna que se alimentaba de nuestro miedo. Estaba agotada, mental y físicamente. Cada segundo parecía una eternidad. La oscuridad que nos rodeaba era asfixiante, y sentía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La desesperación era abrumadora, y la esperanza de escapar se desvanecía a cada momento que pasaba. Las horas parecían días en aquella casa macabra. El reloj avanzaba, y el tiempo parecía haberse detenido. Cada sonido, cada sombra, cada suspiro aumentaban mi terror. Las paredes exudaban un aura de desesperación, y podía sentir cómo se intensificaba la presencia maligna. Oí fuertes pasos en el piso de arriba. Aunque sabía que estábamos solos, Javier yacía inconsciente a mi lado. Con el cuerpo frío como el hielo, intenté sacudirle, llamarle, pero no respondía. La única respuesta que obtuve fue un silencio opresivo y la sensación de ser observada de cerca. Las sombras de las paredes empezaron a moverse de forma inquietante, como si estuvieran vivas. Cada movimiento parecía conllevar una amenaza silenciosa. Mi corazón latía incontrolablemente y sentí que mi propio miedo se convertía en pánico. A cada segundo, la presencia maligna se hacía más fuerte, casi palpable. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero me sentía impotente para impedirlo. Las sombras parecían acercarse, cerrándose a mi alrededor. El aire era pesado, difícil de respirar, y sentía una opresión en el pecho. Intenté concentrarme, mantener la cordura, pero la sensación de ser observada era insoportable. Empecé a dudar de mi propia realidad, preguntándome si todo era real o una invención de mi mente aterrorizada. Los minutos se alargaban como horas y me sentía al borde de la locura. Miré a Javier una vez más, esperando alguna señal de vida, pero permanecía inerte, con el rostro contorsionado en una expresión de dolor. El silencio fue roto por susurros casi inaudibles, procedentes de todas partes.
Era como si las paredes susurraran secretos oscuros y antiguos. Cada susurro aumentaba mi paranoia, y sentía que la presencia maligna se acercaba cada vez más. Sabía que tenía que salir de allí, pero la puerta seguía cerrada, y la fuerza invisible que nos mantenía atrapados era implacable. La noche parecía interminable, y no veía ninguna esperanza de escapar de esta pesadilla. Desesperada, busqué en la casa una salida. Cada rincón parecía más oscuro y opresivo que el anterior. Las risas siniestras que resonaban en las paredes aumentaban mi pavor. Volví a mirar la ouija. El puntero se movía solo, formando la palabra muerto. Un escalofrío mortal se apoderó de mí. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado por manos invisibles. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. En un momento de puro terror, vi surgir de la oscuridad unas manos fantasmales que intentaban agarrarme. El aire se hizo más pesado, casi imposible de respirar. Cada respiración era una lucha contra la presencia maligna que parecía crecer en fuerza e intensidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas de miedo y desesperación. Mi mente corría en todas direcciones, intentando encontrar una solución, una forma de escapar de aquel infierno, pero con cada intento aumentaba la sensación de ser observada. La casa parecía viva, un ser consciente que se alimentaba de mi pavor. La risa siniestra resonaba cada vez más fuerte, penetrando en mi alma. El sonido parecía venir de todas partes, rodeándome, sofocándome. El dolor de mi pecho se intensificó. Sentí como si algo intentara arrancarme la vida. Mis piernas se debilitaron y apenas podía mantenerme en pie. Las sombras que me rodeaban bailaban macabramente, como si celebraran mi agonía. El frío se extendió por mi cuerpo, congelándome por dentro. La casa me atrapaba, me torturaba. Cada segundo parecía una eternidad. La desesperación se apoderó de mí y supe que tenía que salir de allí, pero no encontraba la forma de hacerlo. La risa siniestra se hizo insoportable, reverberando dentro de mi cabeza. El dolor, el frío, el miedo, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones que me consumía. Sentí que la conciencia empezaba a fallarme. Unas manos fantasmales me apretaron el pecho y la oscuridad se acercó, engulléndome. Lo último que vi fue el puntero de la ouija, que seguía moviéndose, formando palabras que ya no podía leer. La inquietante risa fue lo último que oí antes de que todo se apagara. La casa, con sus sombras y presencias malignas, parecía haber vencido. Estaba exhausta y aterrorizada. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salírseme del pecho. Javier, que hasta entonces había permanecido inerte en el suelo, empezó a levantarse, pero algo iba terriblemente mal. Sus ojos estaban completamente negros, como dos abismos sin fin. Intenté hablarle, pero no me salía la voz. Javier, o lo que quedaba de él, empezó a murmurar algo en una lengua antigua y desconocida, algo que resonaba con una antigua maldición. El aire a mi alrededor se volvió frío y sentí una presencia a mi lado, algo que no podía ver con claridad, pero que estaba allí, tan real como el suelo bajo mis pies. Estaba rodeada de entidades que no podía distinguir, pero que sentía en cada fibra de mi ser. La habitación parecía encogerse y las sombras de las paredes se contorsionaban como si tuvieran vida propia. Cada segundo se prolongaba como una eternidad. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de mover un músculo. Javier seguía recitando aquellas siniestras palabras, y cada sílaba parecía drenar mi energía vital. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran arrancarme el alma. La atmósfera estaba cargada de una energía maligna, y el aire parecía denso, casi sólido. Podía oír susurros a mi alrededor, voces que parecían venir de todas direcciones, diciéndome cosas horribles que no podía comprender. Era como si la propia casa estuviera viva, conspirando contra mí. Sabía que corría un gran peligro, pero no se me ocurría ninguna forma de escapar. Me flaqueaban las piernas y empezaba a ver borroso. Todo a mi alrededor parecía girar, y sentía que estaba a punto de desmayarme. Javier, o el demonio que ahora habitaba su cuerpo, se acercó a mí, y pude sentir su aliento frío como el hielo. Estaba al borde de la desesperación total, y sabía que si no encontraba una forma de salir de allí,
Nunca volvería a ver la luz del día. Las entidades que me rodeaban se volvieron más agresivas y podía sentir sus presencias presionándome, como si intentaran asfixiarme. Mis pensamientos eran confusos y luchaba por mantener la cordura. Aquella noche parecía interminable y no veía ninguna salida. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El rostro de Javier, ahora una máscara de horror, estaba a escasos centímetros del mío, y sentí que se me acababa el tiempo. Estaba a punto de ser consumida por la oscuridad que nos rodeaba. La oscuridad se apoderó de mi visión, como un velo negro que se cerrara sobre mí. Me quedé paralizada, incapaz de mover un músculo. El aire a mi alrededor parecía más denso, más difícil de respirar. El rostro de Javier, o lo que quedaba de él, apareció ante mí, desfigurado y con una sonrisa macabra. Aquella sonrisa pareció penetrar en mi alma, haciendo que un escalofrío insoportable recorriera mis venas. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido amortiguado de mi propio corazón latiendo sin control. Solo sentía miedo y desesperación. La presencia maligna que nos había perseguido desde el principio era ahora más fuerte que nunca. En el fondo, sabía que no había esperanza de escapar. La ouija estaba en el centro de la habitación, intacta, pero ahora marcada con manchas de sangre, la sangre de Javier, quizá también la mía. Cada letra que formaba "morirás" parecía brillar con una luz espeluznante, como si fuera una advertencia final de lo que estaba por venir. Quise gritar, pero no me salía la voz. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La sensación de ser observada aumentaba a cada segundo. Era como si unos ojos invisibles me atravesaran, analizando cada pizca de cordura que aún me quedaba. Las sombras de las paredes parecían acercarse, casi rozando mi piel. Sentía la presencia de entidades a mi alrededor, aunque no pudiera verlas con claridad. Era un tormento que iba más allá de lo físico. Era algo que corroía mi mente y mi alma. El rostro de Javier se acercó aún más y su sonrisa se ensanchó. Su expresión era de puro placer, como si se alimentara de mi terror. Ya no era mi amigo, era algo completamente distinto, algo maligno. Sentí que perdía el contacto con la realidad, que me hundía en un abismo sin fin. Entonces todo volvió a quedar en silencio, un silencio que parecía eterno, pero en algún lugar de mi interior sabía que la casa no nos dejaría marchar. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue la de aquel tablón, con sus letras manchadas de sangre y la macabra sonrisa de Javier. La oscuridad me invadió por completo y supe que, en aquel momento, la casa había ganado. La noche en la casa abandonada de las afueras de Toledo me cambió para siempre. La experiencia me marcó, no solo físicamente, sino a un nivel mucho más profundo. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo aquella sonrisa, siento aquel escalofrío y oigo los susurros que nunca me dejan en paz.